Hola, soy Ángel Guevara, estudiante del Instituto Superior Técnico Francisco de Orellana, y hoy les vamos a explicar el diagrama de fase del agua. Yo sé que tal vez les va a parecer algo de otro mundo al principio, pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo. En el eje de aquí tenemos la presión y en el eje de aquí tenemos la temperatura. Por ejemplo, ustedes están acostumbrados a que simplemente van a la cocina, si quieren hacer algo, yo que sea unos fideos, cogen, lo ponen en agua, lo hierven y ya está. Pero si se lo ponen a pensar un poco, hay una forma de explicar todo eso y que, suponiendo que estuviéramos a una presión de una atmósfera. Lo que a mí me interesa explicar es qué está pasando cuando tú aumentas la temperatura del agua. Por ejemplo, yo agarro un bloque de hielo a menos 18 grados y lo pongo a calentar. Entonces lo empiezas a calentar simplemente agregándole calor. La temperatura va a empezar a subir de aquí para acá, manteniendo la presión de este lugar. Entonces comienzas a aumentar la temperatura. Pero nos damos cuenta aquí que en este punto todavía está en estado sólido. Entonces, después de un tiempo, tú ves que llega a un punto en que el bloque de hielo, entonces llega un punto en que se empieza a fundir y empieza a salir líquido. Este proceso es la fusión, pero no va a pasar tan rápido como te imaginas. Claro, esto va a tener un tiempo. Ahora, imaginemos que a este bloque de hielo, a pesar de estar calentándolo a una baja presión, le vamos a subir mucho más la llama al máximo y calentarla a, a una mayor temperatura. Aumentamos, aumentamos y aumentamos y aumentamos la temperatura. Entonces llega un punto, ¿y qué va a pasar aquí? Te vas a dar cuenta que llegando a este punto va a empezar la ebullición. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el agua se está convirtiendo en vapor. Entonces vas a encontrar una mezcla de líquido y vapor durante un tiempo. ¿Qué pasa cuando toda esta masa de líquido se convierte en vapor? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que va a empezar y va a convertirse todo en vapor. Y así es como pasas al estado gaseoso. Después de haber pasado a este estado, ¿tú puedes seguir calentándolo? Claro que puedes seguir calentándolo. Vas a aumentar la temperatura. ¿A qué temperatura sucede la fusión? ¿Y a qué temperatura sucede la ebullición? La temperatura a la que fundimos el agua en las ciudades a una atmósfera es de 273.16 grados Kelvin. Y la altura a la cual nosotros ebullimos el agua es de 100 grados centígrados, lo que quiere decir 373 grados Kelvin. Habiendo llegado ya a este punto, ¿se entiende bien cómo se lee este diagrama de fases? Yo me paro en una presión y voy aumentando la temperatura. ¿Qué pasaría si estuviéramos por aquí? Más o menos, ubicándonos. O sea que vas a venir como estado sólido y te vas a chocar con una franja. ¿Qué va a pasar cuando la atravieses siguiendo el mismo proceso del que hablamos anteriormente? ¿Qué va a pasar cuando la atravieses? Que automáticamente no vas a pasar a líquido, vas a pasar a gas, porque toda esta zona es gaseosa. Entonces vas a pasar de un estado sólido automáticamente a un estado gaseoso, porque esta zona es del estado gaseoso. Para que esto ocurra, las presiones deberían ser muy, muy bajas para que se dé este proceso. Entonces, este punto que tenemos aquí se llama punto A. A es el punto triple. ¿Y por qué? ¿Por qué es el punto triple? Este punto te permite que si tú juegas alrededor de este punto, por ejemplo, bajas un poco la presión y ya puedes hacer de sólido a gaseoso. Subes un poco la presión y puedes hacer de sólido a líquido. Y si te quieres ir más adelante, a gaseoso. Entonces, por eso se llama punto triple y es un punto muy extraño. Vámonos por acá. Este punto es el punto B, conocido como el punto crítico. Porque es un punto al que no es fácil de llegar, porque está a temperaturas altísimas y bajo una presión altísima de todas maneras. Por ejemplo, si tú siguieras aumentando calor por este lado, aumentando calor, vas a llegar a este punto y no vas a ebullir, como pasó en este punto de aquí. No vas a ebullir, vas a pasar directamente a gas. Algo que también quería explicar es que a mayor presión puedes fundir a mucha menor temperatura. Todo se basa en la presión. Entonces, a mayor presión puedes fundir a mucho menor temperatura.